2. Ok. ¿Cómo se clasifican las relaciones? En gemelos disigóticos y monocigóticos. Bien, entonces, ahora la pregunta que al inicio hacían siempre como todos los gemelos, vamos a ver hoy día cómo es que se dan estos brazos gemelares, ¿ya? Dábales de ser que se clasifican en gemelos, ya esto es nuestro término, ¿ya? Hay gemelos disigóticos y monocigóticos, ¿ya? Gemelos disigóticos y monocigóticos. ¿Cuáles serán los disigóticos? Los disigóticos son cuando liberan 2 ovocitos y se implantan ahí espermatozoides distintos. A ver, bien aquí. ¿Qué será un disigótico? Con sus palabras. Liberación de 2 ovocitos. Los prisioneros, ¿qué es? ¿Qué quiere decir con liberación? ¿Qué quiere decir con liberación? Maribel, ¿qué es los disigóticos? Son 2 ovocitos liberados de forma simultánea que son fecundados por... ¿Cómo estaban los prisioneros? Le digo, ¿por qué dice liberación? Estaban buscados. mediante la ovulación. Se ovulan. Sí. Generalmente, ¿cuántos ovocitos se ovulan? 1. 1. En esta ocasión fueron 2. En este periodo de ovulación ha generado 2 ovocitos. ¿Ya? 2 óvulos maduros se han liberado. ¿Y qué pasó con esos 2 óvulos? Fueron fecundados por distintos espermatozoides. Bien, cada óvulo es fecundado por distintos espermatozoides. Entonces, nos van a dar 2 cigotos. ¿Sí? Nos originan 2 cigotos. De ahí que son los disigóticos, por óvulos distintos. Los 2 fueron liberados en ese momento de la ovulación. ¿Y cómo va a ser la característica de las membranas? Adriana. ¿Cómo van a ser los gemelos? Bueno, van a tener distintas genéticas. También ¿Por qué distinta genética? no van ¿Qué a quiere tener mayor semejanza. Pueden... No se parecen en No. nada. Sí, ¿Sí? no se parecen. Pueden no parecerse o no se parecen en nada. Cada uno es diferente. Sí, y pueden ser o no pueden ser del mismo sexo. La diferencia, pueden ser o no del mismo sexo. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica de sus membranas ovulares? Se van a implantar de manera individual en el útero y cada uno va a tener su propia placenta. Cada uno tiene su propia placenta. ¿Qué más? Agnios y el saco coriano. Su propio. Agnio. ¿Qué será eso? ¿Qué será esto? La placenta. ¿Pero qué es? ¿Qué nombre tiene? Todo. Pues, Damaris. Ya no hay tropoblasto aquí. ¿Qué se llama ya en este momento? Todo esto. O esto. La placenta. Placenta. ¿Ya? Cada uno tiene su propia placenta. Están aquí los 2. Los 2 están dentro del útero. Cada uno tiene su propia Placenta. placenta. ¿Ya? Cada feto,
perdón, cada embrión tiene su propia placenta. ¿Qué más? Su propio alma. Cada uno tiene su líquido amniótico, su cavidad amniótica. Cada uno tiene su Saco coreano. cavidad coriónica. Entonces, cada uno ya tenía su cavidad amniótica, su cavidad coriónica. Sabemos que después los dos se fusionan y solo se da la cavidad amniótica, ¿ya? Y la placenta. Entonces, nace y son diferentes. Hombre, mujer, cabellos claros, cabellos oscuros, lisos. Entonces, son personas que resultaron de la liberación de dos ovocitos o ovularon dos ovocitos que fueron fecundados. Y hay el otro tipo de ovulación, de gemelos. Los gemelos monocigóticos. Los gemelos monocigóticos. ¿Cuáles son esos? Van a hacer la separación de un solo óvulo, que va a ser el fecundado, y va a ocurrir en 3 tiempos. La más temprana va a ser la etapa bicelular. Y entonces, siga, está bien. Y va a generar los blastocitos. Todos van a generar de esta forma el blastocito. Y también van a generar Un gemelo monocigótico resulta de la liberación de ¿cuántos óvulos? de uno. De uno. Y ese uno es fecundado por un espermatozoide. ¿Sí? ¿Y cómo es que de uno se van a transformar en dos? Por la etapa bicelular. ¿Qué tiene en la etapa bicelular? ¿Qué ocurre? Damaris, ayúdele. Van a generar dos blastocitos y se implanta independientemente. Ustedes van a ver, ya, es un óvulo donde viene un espermatozoides, ya, y crea un solo cigoto. Ya, la fecundación de los dos nos crea un cigoto. Ahora, este cigoto es el que se va a dividir. ¿Qué es lo que primero ocurre cuando se fusionan las dos membranas? Se divide, empieza el proceso de segmentación. Esta célula única se va a dividir en dos células, pero esta célula normalmente se encuentra unida. Todas las células se encuentran unidas, la segunda división, la tercera división, y sigue formándose este embrión, ¿ya? Pero ocurre que en el periodo bicelular estas dos células no permanecen unidas, sino que se separan. Las dos se separan. Cuando está en la primera segmentación, estas dos se separan. Entonces, esas dos sigue el proceso de división. Sigue el proceso de división. Mórula. Después, el blastocito. Esta se separó y empiezan a formarse cigotos nuevos, dos cigotos, y empieza su proceso de división celular. Entonces, hay dos seres humanos a partir de uno. Las características fenotípicas de ellos es que son idénticos. ¿Ya? Son idénticos, dígame. ¿Por qué motivo se separan? Es lo que no se sabe. Tiene factores genéticos, factores ambientales,
Porque he escuchado que en familias, por ejemplo, es muy común de que las mujeres tengan trillizos o gemelos en ese caso. Es por un factor genético, pues, ¿no? Pero también un factor ambiental. Entonces, generan dos. Ahora, miren ustedes, esta separación se dio en el periodo bicelular, cuando están dos células. Cuando están en dos células, estos productos, ¿ya? Estos dos blastocitos, cada uno va a tener, Tamaris, cada uno, ¿cómo son sus membranas? Adriana. Sus membranas, ¿cómo van a ser de estos gemelos disigóticos o monocigóticos? Van a tener su propia placenta. Cada uno tiene su propia placenta, ¿ya? Cada uno tiene su propia placenta, cada uno tiene su propio Saco coriónico. Cada uno tiene su propio saco coriónico y cada uno tiene su cavidad amniótica, similar al disigótico, ¿ya? Cada uno tiene su propia placenta, su cavidad coriónica y cavidad amniótica ya se fusionaron, entonces nacen estos idénticos, cada uno con su placenta y su cavidad amniótica. Eso sí se ha dividido en el periodo bicelular. Van a ver los cambios. Existe otro momento que pueden separarse. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo pueden separarse? También. Maribel, ¿cuándo pueden separarse? En la fase disco bilaminar. Ya hemos dicho. Perdón, antes de eso. En la etapa bicelular. Es el que hemos dicho. En el periodo del blastocito. ¿Sí? En el periodo del blastocito también puede darse esta separación. Aquí es bicelular. Después de bicelular viene la mórula. De la mórula forman unos espacios, los blastoceles, y finalmente el blastocito es un espacio grande de blastoceles y el embrión queda a un polo. Esa es la forma del blastocito. Ahora, este blastocito se puede dividir en dos. Este blastocito se puede dividir en dos, ¿ya? Este es el blastocito. Entonces, está el blastocele, el espacio grande, y el embrión en un polo. El celeste es el embrioblasto y el rojo es el trofoblasto. Esa es la disposición en este momento. Entonces, en este periodo de blastocito se puede dividir. ¿Y cuáles van a ser las características de las membranas en ese momento? Esto es, el que le toca esto, es seguro que le tengo que preguntar esto, porque tiene que saber. ¿Ya? Entonces, en el periodo de blastocito, cada embrión, ¿cómo se comporta con sus membranas? Los dos tienen una sola placenta, pero cada uno tendrá su propia cavidad amniótica y su propia cavidad coriónica. ¿Ya? Al final, cada uno tiene su propia cavidad amniótica, pero los dos comparten la misma placenta. Miren cómo van cambiando. Cuando es en el periodo bicelular, los dos tienen cada uno tiene su propia placenta. En el periodo de blastocito, los dos, o para los dos es una sola placenta, pero tienen su propia cavidad amniótica. Hay otro periodo que también se pueden dividir. Dame, decía usted. En el disco. En el disco. En el disco bilaminar. En el disco bilaminar. ¿Cuándo estamos? ¿Cuándo decimos que es el disco bilaminar? Cuando... Eso no lo sé. Pues, ¿cuándo es el disco bilaminar?
cuando está el epiblasto y el hipoblasto. El octavo día. ¿Sí? El octavo día. Entonces, ahí es el disco bilaminar. En ese momento se puede dividir también en dos. Pero es muy importante que se divida antes de que se forme la línea media primitiva. ¿Ya? Antes que se forme la línea media primitiva. Porque si se forma después, nos va a dar gemelos, ¿ya?, con anomalías. Entonces, antes que se divida, ¿no?, antes que se forme la línea media primitiva, se divide, y estos gemelos, ¿cómo van a ser sus características de la membrana? Los dos tienen una sola placenta, los dos tienen una sola cavidad amniótica. ¿Ya? Si alguna vez ustedes entran al recibimiento o a ver un parto, ya esto siempre generalmente se va por cesárea. Entonces, nace un niño y sale su placenta. Nace un niño, ya, y sale el otro y solo sale una placenta. Sale cada uno con su placenta. Sale una placenta, pero cada uno con su líquido amniótico. Entonces, ya esas son las diferencias ustedes que van a ir notando. ¿Ya? Es un monocigótico que se dividió en el periodo bicelular, blastocito, o periodo bilaminar, ¿sí? El periodo bilaminar. Si salen cada uno con su placenta y son diferentes, esos gemelos se llaman gemelos disigóticos. Si salen idénticos, son los gemelos. Ya, esa es la terminología de aquí hacia adelante de ustedes sobre los gemelos. ¿Ya? Mellizos. Siameses, el siamés, vamos a ver cuándo se da. El siamés es aquel que se divide después